Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la quinta conferencia del ciclo El necesario fortalecimiento de España. En primer lugar, quiero daros las gracias en nombre de la Fundación Valores y Sociedad y la Fundación Villa Cisneros por su presencia hoy aquí. Y antes de nada, les quiero comunicar que por la Ley de Protección de Datos les tengo que informar que este acto va a ser grabado y se van a realizar fotografías. Si alguno de ustedes no quiere aparecer en ninguna de las imágenes, les agradecería que nos lo comuniquen a la salida del acto. Una vez más, contamos con un plantel de lujo para tratar un tema de máxima actualidad, como es la defensa del espacio común europeo. Y como ustedes verán, nos acompañan en esta mesa don Ángel Acebes, exministro de Justicia y de Interior, don Eduardo Fungairiño, fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, y don Francisco Sosa Wagner, catedrático y miembro del Parlamento Europeo. Además, les anuncio que hemos publicado el libro que recoge las conferencias del año pasado con las intervenciones de todos los ponentes, entre los que se encuentran José María Aznar, Carlos Herrera, Federico Jiménez Los Santos, Germán Terz, Isabel San Sebastián o Esperanza Aguirre, además de los demás ponentes que participaron en ese ciclo de conferencias que realizamos en el año 2017. Este libro lo podrán comprar a la salida del auditorio y la recaudación irá íntegramente al desarrollo de este proyecto de ciclo de conferencias que realizan ambas fundaciones. A continuación, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda y lo haremos por orden alfabético. Una vez terminadas las intervenciones, subiré a hacerles algunas preguntas a nuestros ponentes que hayan hecho algunas de las personas que se encuentran hoy aquí. Y sin más, le doy la palabra a don Ángel Acebes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Amigas, amigos, primero quiero agradecer a las fundaciones Valores y Sociedad y a la Fundación Villa Cisneros la amabilidad que han tenido en invitarnos para hablar de un tema realmente interesante, aunque es la verdad que cuando Jaime Mayor me llamó para invitarme a que compareciese aquí con todos ustedes para esta mesa redonda, la verdad es que dije lo primero que voy a tener que hacer es pues hacer una confesión de parte. Sí, yo fui el ministro que defendió y que votó en nombre del Gobierno de España la aprobación de la Orden Europea de Detención y Entrega, y con la que está cayendo en estos momentos, pues tenía que empezar por este reconocimiento, porque creo que es para lo que Jaime fundamentalmente me invitó, para que dijese que fui yo y no él que votó y defendió esta ley. Dicho esto, tengo que decirles, para empezar, que yo no me arrepiento de nada del trabajo que hicimos con la Orden Europea de Detención y Entrega y con el espacio de confianza que supone eso para la Unión Europea. Y después como me quedo mucho más tranquilo después de esta confesión, voy a tratar de explicar un poco la trayectoria que tuvo la Orden Europea de Detención y Entrega y, por lo tanto, como manifestación más importante del espacio de confianza que queríamos que fuese la Unión Europea, y conociendo un poco los antecedentes de la misma, llegar a algunas conclusiones que puedan explicar, o a lo mejor lo contrario, lo difícil que es explicar lo que está ocurriendo y, sobre todo, concienciar de lo que nos estamos jugando. El primer antecedente se encuentra, por no remontarnos muy atrás, con el Acuerdo de Schengen en vigor desde el año 1995. El Acuerdo de Schengen, como todos ustedes recordarán, era el que establecía la libre circulación de personas entre los países firmantes del Acuerdo de Schengen. Era una declaración de intenciones y un primer intento, una primera aproximación a la desaparición de las fronteras en el seno de la Unión Europea entre los países firmantes. No es hasta 2 años después, en 1997, con el Tratado de Ámsterdam, en el que por primera vez se integra en el marco institucional y jurídico de la Unión Europea la desaparición de las fronteras, es decir, la libre circulación de personas y capitales, y sobre todo la primera declaración de que Europa
tiene que ser un espacio de libertad, de justicia y de seguridad común. Este es, desde mi punto de vista, el gran avance en lo que supone que Europa deje de ser la Europa de los mercaderes para convertirse en algo más. Es el primer gran acuerdo con eficacia jurídica en el que los países de la Unión Europea deciden crear un nuevo espacio común que ya no es solo económico, que ya no es solo intercambiar valores, bienes y mercancías, sino que supone un espacio en el que queremos vivir en libertad y en el que todos nos reconocemos estados de derecho, que lo somos y lo vamos a seguir siendo de cara al futuro. Esto, para España, desde ese año 1997, adquiere una enorme importancia y decidimos apostar firmemente por avanzar en la configuración de lo que en ese momento no era mucho más, ni menos tampoco, que una declaración de intenciones. En Ámsterdam, el presidente del gobierno entonces, José María Aznar, hace un trabajo inmenso, jornadas maratonianas, para que esa declaración no se quedase solo en una declaración, sino que tuviese algo más. Y se anexa un documento que es el llamado el Protocolo 24, que en aquel momento se llegó a llamar el Protocolo Aznar, en virtud del cual se fija un hito trascendental, que es por primera vez se restringe la extradición entre ciudadanos de la Unión Europea. Quiero decirles que ahora, cuando vayamos un poco avanzando, la extradición era un símbolo de la democracia y de la protección de los derechos humanos para muchos países de la Unión Europea, con lo cual la superación de la extradición era realmente una ambición en esos momentos bastante complicada. Pero si queríamos construir un espacio común de Europa, un espacio común de confianza, un espacio común de libertad, donde circulasen sintiéndose seguros y protegidos todos los ciudadanos de la Unión Europea, no nos valía, como tantas veces ocurre con los tratados y acuerdos internacionales, con una mera declaración de principios, sino que teníamos que dotarle de un contenido real y efectivo. Ahí empezó España un trabajo enorme. Llevados por una concepción de que para que eso funcionase teníamos que no solo desaparecer la frontera para la libre circulación de personas, sino también eso exigía tomar medidas que llevase aparejada la seguridad de los ciudadanos. Porque, ¿qué ocurría si desaparecían las fronteras para la libre circulación de los delincuentes, terroristas, narcotraficantes, traficantes de seres humanos? Y, sin embargo, esas fronteras se mantenían para la policía y para los jueces en la persecución del delito. Pues ocurría lo que estábamos viviendo en España, y quizá por eso no lo niego con una sensibilidad muy especial, que los propios terroristas empezaron a utilizar la desaparición de las fronteras como una burla al propio Estado de Derecho y como una provocación. Seguro que en el recuerdo de muchos de ustedes están como los terroristas de ETA atentaban en España, pasaban la frontera a Francia, a Bélgica, y desde allí hacían declaraciones públicas y actuaciones sin el menor pudor, burlándose del propio Estado de Derecho español y siendo protegidos por esa desaparición de las fronteras para circular personas, pero no para los policías y para la justicia. En fin, no podía ser que la desaparición de las fronteras, que ese anhelo y esa ambición de la libertad
fuese una impunidad para los grandes delincuentes. El siguiente paso fue en 1999 en Tampere. En Tampere, cuando queríamos y estábamos buscando el contenido real y efectivo de la desaparición de las fronteras, es donde se produce el siguiente gran acuerdo, que es el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Y allí se acuerda que se establezca un programa para llevar a la práctica ese reconocimiento mutuo entre todos los países, de que cuando un juez de cualquier país de la Unión Europea dicte una resolución persiguiendo a un terrorista, tenga plena eficacia en el resto de los países de la Unión Europea. Pero solo contábamos con la extradición, no había nada. Y entonces había que inventarse un instrumento que hiciese real y diese contenido a ese principio que empezaba más o menos a ser aceptado. Y ahí inventamos una noche en Madrid, el comisario Antonio Vitorino, que era el comisario de Justicia e Interior, estaba Jaime Mayor Oreja, que era ministro del Interior, José María Michavila, que era el secretario de Estado, y yo mismo, la Orden Europea de Detención y Entrega. Ese día empezamos a configurar un mecanismo en virtud del cual el principio era: ¿por qué un juez de un país de la Unión Europea, que es democrático, que es plenamente respetuoso con los derechos humanos y que es un Estado de Derecho, tiene que juzgar al juez de otro país que ha dictado una resolución para perseguir a un delincuente? La extradición, que no es otra cosa que un segundo juicio respecto a los jueces y tribunales y la legislación de otro país, no tenía sentido en un espacio común de justicia en el conjunto de la Unión Europea. Y por eso el mecanismo que ideamos fue un mecanismo ágil, rápido y en virtud del cual un juez no juzgaba lo que otro juez de la Unión Europea había decidido. Este es el espíritu real, con las noticias que ahora estamos viendo y que tenemos todos en la memoria, este es el espíritu real con el que nació y con el que se creó la Orden Europea de Detención y Entrega. Si un juez español ha determinado que un terrorista ha cometido un atentado en España, ha dado una orden o ha establecido un procedimiento judicial para que sea detenido y se encuentra en Francia, el juez francés no tiene por qué volver a juzgar lo que ya ha hecho un juez en un Estado de Derecho y en una democracia en España, en el país de origen. Es verdad que esto, que parece tan sencillo, cuando nos fuimos a explicarlo a los consejos de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, nos costó muchísimo. Por lo que les decía al principio de esta intervención. Primero, porque estaba muy vinculada en la tradición, que la extradición era una figura de protección de los derechos humanos y de la democracia. Pero en segundo lugar, y quizá más importante, porque era una cesión de soberanía. ¿Qué es esto de que un juez y por tanto el poder judicial de un país puede en otro distinto desplegar todos sus efectos su resolución? Y entonces algunos de los que ahora también ponen pegas, pues no estaban dispuestos a llevar a cabo esa cesión de soberanía. Les voy a poner un ejemplo. Italia tenía un problema muy parecido al nuestro, salvando las distancias. Con los primeros
uno de los primeros con los que acordamos un instrumento de cooperación reforzada para que, como en la Unión Europea iba todo tan lento, pudiésemos avanzar, aunque fuese de manera bilateral, fue con Italia. Pero bastó con que llegase alguien de la Liga Norte al Ministerio para que, recuerdo que tras una intervención que a mí me pareció que yo había estado muy bien, pero que probablemente no era así, defendiendo la libertad en el conjunto de la Unión Europea y lo que era la desaparición de las fronteras, dice este señor de la Liga Norte, yo creo que entonces era ministro de Justicia, acababa de serlo, dice, pues esta mañana cuando yo estaba preparando en mi despacho en Roma esta intervención, escuché las campanas de San Pedro. Miré a la cúpula de San Pedro y me dije, no puede desaparecer la sagrada soberanía de Italia en el conjunto de la Unión Europea. A la siguiente intervención, el ministro de un país centroeuropeo dijo, señor ministro, yo no estoy dispuesto a que un juez de su país juzgue a los empresarios del mío. ¿Quién es el juez de su país para poder juzgar a un empresario de mi país? Con lo cual, las dificultades eran evidentes. Empezamos y desplegamos una estrategia que también, con la ayuda de algunos otros países, lideró España, Francia, en alguna medida Alemania, para establecer acuerdos de cooperación reforzada para intentar demostrar al resto de los países que ni esa cesión de soberanía ni la separación de la extradición era una tragedia, sino que era un avance en la construcción europea, si es que de verdad creíamos en la Unión Europea como algo más que un mercado. Y además, convencidos de que todo esto tenía un principio fundamental y que hoy sigue siendo fundamental a la hora de explicar políticamente lo que está ocurriendo con, en estos momentos, la Orden Europea de Detención y Entrega, con Alemania o con Bélgica, que es que la democracia no solo tiene el derecho, sino que es que tiene la obligación de defenderse ante quienes la atacan. Y se la puede atacar a la democracia de muy diferentes maneras, desde el terrorismo, desde la delincuencia organizada o desde la secesión. Y por tanto la democracia y las democracias tienen la obligación de defenderse frente a quienes la atacan. Pues esto que parece de nuevo tan sencillo, nos costaba muchísimo explicarlo. No había una conciencia de que la desaparición de las fronteras, pero incluso que el mundo globalizado, exigía nuevos instrumentos y nuevos mecanismos impecablemente democráticos, impecablemente respetuosos con los derechos humanos, pero necesarios para defender la democracia y defender los derechos y las libertades de los ciudadanos. Por eso, de manera trágica, muchos países se dieron cuenta de esa amenaza que veníamos predicando algunos el 11S. En el Consejo de Ministros siguiente al 11 de septiembre, todos aquellos gobiernos con los que no conseguíamos avanzar se dieron cuenta de que lo que estábamos diciendo era real y que se nos había presentado de una manera terrible y trágica. Y entonces dijeron que había que avanzar y pudimos en muy poco tiempo aprobar la Orden Europea de Detención y Entrega. No solo por la sensibilidad, sino porque algunos pocos países, entre ellos España, habíamos hecho los deberes. Y teníamos un texto articulado, y teníamos los documentos que lo respaldaban, y sobre todo, teníamos claros los principios y teníamos claro lo que queríamos defender. Y por eso, el 13 de junio de 2002, se adoptó por unanimidad el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea
la decisión marco relativa a la orden de detención y entrega entre los Estados miembros. Era el primer y más importante instrumento jurídico que hacía aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Ese día, les quiero confesar que para nosotros, para los españoles, fue un día muy feliz. No solo porque el presidente Aznar, el ministro Mayor Oreja, habíamos luchado muchísimo por conseguir esto, sino porque nuestra estrategia contra el terrorismo es verdad, pero también nuestra convicción europeísta empezaba a tener unos tintes de realidad que creíamos que no iban a tener marcha atrás. Dense cuenta que ese junio de 2002 aprobábamos otro instrumento legal muy importante en nuestra lucha contra el terrorismo interno, como era la Ley de Partidos Políticos. El 13 de junio se aprobaba la Orden Europea de Detención y Entrega, y el día 27 de junio se aprobaba la Ley de Partidos Políticos. Creíamos que ese momento era un momento clave de cooperación internacional dentro de la Unión Europea para acabar con la delincuencia, para acabar organizada, para acabar con el terrorismo, o por lo menos para gozar de los instrumentos que podían acabar con ellos. Pero volvamos un momento de nuevo a la euroorden. ¿Qué era la euroorden? La euroorden era un instrumento en virtud del cual permite la ejecución prácticamente automática de las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales de los demás estados en el estado al que se dirige. Insisto, es una ejecución prácticamente automática, ágil, rápida y sin examen ni de los jueces ni de la legislación del otro país. Establecimos una lista, creo recordar en aquel momento, de 36 categorías delictuales. Y digo bien, categorías delictuales, porque ahora estoy leyendo en todos los medios de comunicación que son 36 delitos. No, la Orden Europea de Detención y Entrega no tipifica delitos. Recoge categorías delictuales, heterogéneas y deliberadamente imprecisas, porque lo que nos importaba era el bien jurídico que queríamos proteger. Eran todas aquellas amenazas a la democracia que no necesitaban una doble incriminación, es decir, categorías delictuales que no necesitaban que estuviesen en los códigos penales de los dos países que en ese momento habían cursado una orden de detención y entrega. Hasta tal punto era así que hasta tiempo después no tipificamos como delito europeo con una misma tipificación, por ejemplo, el delito de terrorismo. Sabrán ustedes que cuando se aprobó la Orden Europea de Detención y Entrega, había varios países en la Unión Europea que no tenían tipificado el delito de terrorismo. Y nos pareció tan grave que ahí sí que hicimos luego una norma y un acuerdo especial para que hubiese una definición común del delito de terrorismo. Decir todo esto delante del fiscal Fomereño, que lo conoce muchísimo mejor, todos los obstáculos que tuvieron para luchar contra el delito, precisamente por estos motivos. Por eso, el mecanismo que establece la Orden Europea de Detención y Entrega es aquel en virtud del cual, recibida una orden europea por la autoridad judicial y por alguno de los delitos establecidos en esta lista, y siempre que supere un umbral de pena, éste deberá proceder a la ejecución inmediata de que su ordenamiento, con independencia de que su ordenamiento recoja o no tal figura delictiva. Y todo ello era basado en un principio esencial que ya he repetido 2 o 3 veces, porque nos reconocíamos que todos los estados, sus valores constitucionales, se basaban en los derechos fundamentales
y en los principios democráticos. Había